Muchas gracias. Agradecerte la presentación, Elisa, y también agradecer al Comité Científico y a la organización de este congreso por estos días que nos brindan para poder compartir un poco lo que son nuestras pequeñas investigaciones. El trabajo que os presento a continuación sería unas investigaciones que serán el punto de partida de lo que será mi futura tesis doctoral, que es estudio de masías sostenibles para la reintegración volumétrica de obras de arte sobre soporte lígneo. En primer lugar, pues hablar un poco de lo que sería la sostenibilidad y me gustaría, pues a lo mejor comentar que... disculpad. Comentar un poco que se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades. Esto está extraído de la ONU del texto Nuestro futuro común del año 1987. Y en consonancia con todo esto, pues tendríamos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, del cual daré unas pequeñas pinceladas y decir pues, que en la Agenda del 2030, aprobada por la ONU, se establecieron unos 17 objetivos que son una serie de medidas a cumplir por lo que serían todos los ciudadanos y que creo que nosotros como instituciones, pero también creo que nosotros como restauradores deberíamos de tener en cuenta. Y por ejemplo, pues los objetivos 6, 8 y 11 serían interesantes. El número 12 de producción y consumo responsable. Aquí los restauradores podríamos contribuir a lo mejor con lo que sería el reciclaje y gestión de los residuos de restauración. Y después también tenemos los puntos 13, 14 y 15. Los más interesantes y que nos afectarían seguramente serían el número 14 de la vida submarina y el 15 de ecosistemas terrestres. Por todo ello, teniendo en cuenta que el restaurador debería de valorar la sostenibilidad en nuestro campo, hemos empezado nuestro estudio partiendo de lo que sería el estado de la cuestión y analizando lo que serían las masillas utilizadas en restauración de soporte leñoso. El estudio más antiguo que he encontrado es uno de la revista Studies and Conservation del año 1987, de Grattan y Berkeley, que se titula A Study of Gas Fillers for Wooden Objects. Y de este podríamos pasar directamente a lo que sería, creo que el estudio que se ha hecho hasta hoy en día más exhaustivo, que sería una tesis final de máster de la Universidad Politécnica de Valencia, de Pérez Jordá, que se titula Masillas de relleno en escultura lígnea, nuevas formulaciones, donde lo que se hace es apostar por las masillas de elaboración propia, pero desde nuestro punto de vista se queda un poco corta en el sentido de que se proponen nuevas formulaciones, pero no se tiene en cuenta lo que acabamos de comentar de lo que sería el tema de la ecosostenibilidad en la restauración. Así pues, a nivel de estado de la cuestión, podríamos decir que una de las intervenciones más antiguas para reponer faltantes en soporte leñoso sería la utilización de cera, como bien nos comenta Vivancos 2007 o González 2006. Otra de las opciones que tenemos, lógicamente, sería el volver a emplear maderas para reponer esos faltantes. Así, por ejemplo, recurriríamos a lo que denominamos las maderas seleccionadas, tal y como se nos presenta en el libro de criterios y de retablos y esculturas del Coremans 2017, en el cual se recomienda utilizar maderas de la misma dureza o inferior en las nuevas reposiciones. Y en esta misma línea pues se siguen ejemplos realizados en el Instituto de Patrimonio Cultural Español. Pero sin duda ninguna, hoy en día uno de los productos más empleados y más estudiados en el campo de la reintegración volumétrica de soporte leñoso sería el material el balsite, que es un producto muy común y descrito por la mayoría de restauradores especializados como
Ciochetti Munzi, 2007, que escriben un artículo sobre las propiedades óptimas del valsite. Pérez, 2014, Francesca Tonini en su libro del 2015 también lo recomienda, así como Tolin Colomina, que es la última publicación en la que se recomienda este producto. Decir que tanto este como el araldite madera pues son las estrellas que más se utilizan en el campo de la restauración. Pero también van apareciendo poco a poco nuevas alternativas, como por ejemplo esta masilla realizada con paraloide 72, microesferas de fibra de vidrio y pigmento, que está formulada por Laura Ceballos y que se explicó en el curso de Valencia 2014 y se suele utilizar en el IPC. Esta masilla también podría ser un punto de partida para nosotros, pero encontramos la adición de microesferas de fibra de vidrio que son bastante tóxicas y aparte también tienen un coste muy caro para las restauraciones. Y después también decir que a nivel de realización de esta masilla, sobre todo resulta muy engorrosa a la hora de rebajar y lijar, porque estamos hablando de una masa de paraloide 72 con fibra de vidrio. Así pues, también mencionar que otra de las masillas más utilizadas desde la antigüedad ha sido sobre todo el serrín más un adhesivo. O sea, es un recurso bastante utilizado y que en muchos manuales pues los mismos escultores, cuando se encontraban nudos en la madera, recurrían a esta mezcla para poder reponer lo que son los volúmenes, y que está explicada también por Hanna 2010 y Pérez 2014. Así pues, lo que nos encontramos es una variedad bastante pequeña de lo que serían de masillas empleadas en restauración, destacando la de serrín más cola blanca, que está bastante en desuso. Después tendríamos el valsite, que se utiliza bastante hoy en día, y también el araldite SV 427. Nosotros lo que pensamos es que estas dos masillas comerciales pues tienen una serie de inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que se venden en botes de 1 kilo de endurecedor más producto de cada una y que tienen una caducidad aproximada de 12 meses. Es decir, estamos hablando que normalmente en los talleres de restauración se suele desechar bastante estos productos por su fecha de caducidad y porque no se suelen emplear en tal cantidad. Pero no contentos con esto, también pensamos que tienen una serie de desventajas a nivel ecológico, como por ejemplo, como podéis ver en los pictogramas, el valsite es corrosivo para los metales y produce corrosión cutánea. Tiene una toxicidad aguda, una carcinogenicidad y un peligro agudo y un peligro crónico. Eso para nosotros y para el medio ambiente. Y entre otras cosas es nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, que esto entraría en contrapunto con lo que hemos dicho antes de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 14 de la vida submarina, pero también el 15 de ecosistemas terrestres. Y el araldite parece que sea un pelín menos tóxico, pero así todo encontramos pictogramas como que tiene toxicidad aguda, peligro agudo o peligro crónico, además de producir irritación ocular grave. Por todo esto, lo que nosotros proponemos es una alternativa a las masillas comerciales y apostamos por las masillas de elaboración propia que sean sostenibles. Decir que el simple hecho de utilizar una masilla de elaboración propia ya nos aporta una cierta sostenibilidad, puesto que preparamos la cantidad estrictamente necesaria, evitando desechos y caducidad de los materiales. Pero si además a esto le añadimos un adhesivo, una carga o un aditivo, el aditivo puede ser opcional, no siempre nos hacen falta aditivos, con una baja huella ecológica, atóxicos, es decir, que no nos produzcan daños perjudiciales a los restauradores, con materiales reutilizados a ser posible, reciclados y lo más naturales posible, siempre que se pueda, nos encontramos que vamos a formular una masilla bastante sostenible.
También comentar que la sostenibilidad hay que evaluarla bastante y que las masillas pueden ser sostenibles a nivel global o a nivel local. Es decir, nuestro objetivo es emplear materiales de fácil adquisición a nivel mundial para que sean sostenibles, puesto que si hacemos una masilla sostenible con productos autóctonos de España, si nos vamos a América, el transporte de este producto autóctono que allí no se encuentra resultaría totalmente insostenible. Entonces, a la hora de formular estas masillas tenemos que tener en cuenta muchísimos parámetros. Y para ello nuestro objetivo es elaborarlas con cargas que sean como por ejemplo la fibra de coco o serrines o harinas de maderas, que pensamos que las maderas están bastante extendidas por lo que sería todo el planeta y las podemos encontrar en muchísimos sitios con diferentes especies que están por estudiar. Y ya incluso si podemos reutilizar cáscaras de productos o de frutos secos, pues mejor que mejor. A todo esto, para las masillas necesitaremos aglutinantes y en este caso queremos apostar por lo que se llaman los adhesivos verdes. Y, por ejemplo, pues podríamos encontrar adhesivos verdes derivados de la soja o del arroz o del caucho natural. Pero sí que tenemos que tener en cuenta lo que os comentaba antes de la sostenibilidad. El caucho natural hoy en día está muy explotado y ya se está volviendo bastante insostenible, y aparte que se encuentra en unas latitudes bastante lejanas a las nuestras y lo que sería el transporte de este adhesivo hasta nuestros talleres pues resulta también insostenible. Entonces hay que valorar todos estos parámetros. Y finalmente, como hemos dicho, si necesitáramos aditivos podríamos optar por colorantes si nos hicieran falta, biocidas naturales, agentes tixotrópicos, plastificantes en el caso de que fuera necesario, flexibilizantes o a lo mejor algún tipo de refuerzo. En algunas formulaciones actuales se utiliza como refuerzo la fibra de vidrio. Nosotros, por ejemplo, pensamos que igual podríamos recurrir o estudiar cómo se comportarían pues a lo mejor los espartos o fibras textiles secas. Por ello, lo que estamos haciendo es elaborar una serie de probetas con masillas sostenibles. Estamos realizando una primera aproximación utilizando diferentes adhesivos naturales y serrines. Lo que estáis viendo aquí en la parte de abajo son todo masillas ya elaboradas con diferentes adhesivos naturales, sobre todo diferentes tipos de colas animales. Y decir que nuestro punto de partida son los estudios de Hani Hanna, que presentó en el ICOM de Roma en 2010, el cual realizó un estudio de 12 masillas con diferentes cargas y adhesivos y después las envejeció, y de su estudio se desprende que la masilla de polvo de madera de haya más el acril 33, antiguo primal, fue la que mejor el resultado dio. Entonces, basándonos en esto, nuestra idea es cambiar el acril 33 e intentar encontrar un adhesivo que sea lo más sostenible posible. Y simplemente como conclusión es decir que los restauradores tenemos la obligación de fomentar e implantar la sostenibilidad en nuestro campo, no podemos vivir ajeno a ellos, y que aunque en una pequeña proporción podamos aportar algo, hay que ir sumando todos los pequeñitos que van a hacer partes más grandes. Y lo que os he comentado, partiendo de los estudios de Hanna, vamos a investigar formulaciones de masillas de elaboración propia lo más sostenible posibles y también que cumplan con los requisitos exigibles en conservación y restauración de obras de arte para contribuir a la ecosostenibilidad en nuestro campo. Y esto sería todo, y darle las gracias por su atención.